Sean bienvenidos, estimados estudiantes del módulo 1, dándole continuidad al primer laboratorio de microanatomía, que en esta ocasión lleva por título Tejido epitelial. Comenzamos. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: identificar los diferentes tipos de uniones intercelulares de acuerdo con su estructura y su localización, comparar la morfología de las diferentes uniones intercelulares, identificar los diferentes tipos de epitelios de acuerdo con su estructura y su localización, comparar la morfología de las diferentes células epiteliales y, como último objetivo, clasificar las glándulas exocrinas de acuerdo con la estructura y la forma de distribución de su secreción. Empezaremos a hablar acerca de las uniones celulares, o también llamadas uniones intercelulares, que son la forma en que las células se mantienen unidas para formar tejidos. La mayoría de las células epiteliales se adhieren en forma estrecha para formar uniones funcionales. En la imagen podemos observar algunas uniones intercelulares que estudiaremos a más detalle. Pero antes de hablar de ellas, recordaremos que una unión celular es el punto de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. En la microfotografía podemos observar algunas uniones intercelulares. Acá consideraremos 5 tipos de uniones intercelulares más importantes. Tenemos las uniones herméticas, las uniones adherentes, las uniones desmosomas, las uniones hemidesmosomas y las uniones comunicantes. Explicaremos cada una de ellas a continuación. Empezaremos a hablar acerca de la unión hermética. Pero para comprender mejor la imagen, acá les señalo con el puntero una porción de la membrana plasmática de una célula. Y a la par se ubica una porción también de la membrana plasmática de otra célula. En medio de ella se ubica el espacio intercelular. Entonces, este tipo de unión está formado por haces de proteínas de transmembrana, la cual ubicamos o señalamos con el puntero, y este tiene la forma similar a la de un zipper, ya que sella el espacio intercelular. Y es que una de las funciones de este tipo de unión es de barrera. La podemos encontrar entre las células que tapizan el estómago, el intestino y la vejiga, porque impide la pérdida de contenido. Las uniones adherentes, su función es la de adhesión, que consiste en que las células queden pegadas, forman una placa, que es una capa de proteínas unida a proteínas de membrana, y estas se denominan caderina. Y la ubicamos con nuestro puntero. A su vez, están unidas a microfilamentos del citoesqueleto que contienen la proteína actina, que también la señalamos.
Este tipo de unión forma una extensa zona que se denomina cinturón de adhesión, porque rodea la célula del mismo modo en que un cinturón se coloca alrededor de nuestra cintura. Las uniones desmosomas contienen una placa con glucoproteínas de transmembrana de tipo cadeninas que se unen a filamentos intermedios constituidos por las proteínas queratinas, que lo podemos observar. Podemos ubicar este tipo de uniones en las células de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y en las células del músculo cardíaco. La unión comunicante, como su nombre nos lo indica, su función es de comunicar. Permite el paso de iones y moléculas y está formada por conductos o poros. Y estos conductos son proteínas denominadas conexinas que atraviesan la membrana plasmática de células adyacentes. Las uniones hemidesmosomas, el nombre se debe porque parece la mitad de un desmosoma, que es el tipo de unión intercelular visto anteriormente. Una de las diferencias, aparte de su estructura, es el tipo de glucoproteína de transmembrana por el que están formados, que en este caso va a ser la proteína integrina. Lo estamos señalando. Siempre contiene una placa y a esta se unen los filamentos intermedios de queratina. Este tipo de unión se ubica en la parte inferior de la célula, en el cual nos va a unir la membrana plasmática de una célula más la membrana basal. En esta imagen podemos visualizar en conjunto a todos los tipos de uniones intercelulares más importantes. Logramos ver sus diferencias estructurales de cada una de ellas. Acá tenemos la unión hermética, las uniones adherentes, la unión desmosoma, la unión hemidesmosoma y la unión comunicante. En la imagen vamos a observar cada unión intercelular ubicada en su respectiva región. Y acá nos señala en literal A la unión hermética, en literal B veremos las uniones adherentes y se logra visualizar mejor el cinturón de adhesión que rodea a toda la célula. Con el literal C tenemos las uniones desmosomas, el literal D van a ser las uniones hemidesmosomas y el literal E ubicamos la unión comunicante. Y es así como se logra visualizar ya en conjunto. Las uniones celulares nos van a
proporcionar la unión de las células, en este caso del tejido epitelial, que es uno de los 4 tejidos básicos, y este se diferencia de los demás porque se origina de las 3 capas germinativas que son el ectodermo, el mesodermo y endodermo, ya vistos anteriormente. Entonces vamos a hablar de sus características, de su clasificación y de su localización. Las características son lo que hace diferente a este tejido de otros, y son por lo siguiente: que tienen una cohesión, significa que sus células son bien unidas. Lo vemos en la imagen animada como están distribuidas sus células. Esto también le permite que tenga poca o nada de sustancia intercelular. Podemos observar en la microfotografía el tejido epitelial contiene caras tanto apical, lateral y basal, que lo veremos más adelante. Las estructuras especializadas en el borde superior, que también lo veremos más adelante. Este es un tipo de tejido avascular, que significa que no contiene vasos sanguíneos. Sin embargo, sí contiene una inervación propia. Y también una de las características es que una de sus superficies está adherida a la membrana basal. Lo veremos a continuación. Estas características le confieren funciones como, por ejemplo, la de absorción de nutrientes, protección, porque resiste a las influencias abrasivas del medio. Otra función es la de secreción, cuando se forman las glándulas y secretan sustancias como moco para lubricar, enzimas para digerir ciertos alimentos, entre otros. También nos recubre y nos reviste, quiere decir o se refiere a que tapiza órganos. Si es un órgano externo, como la piel, por ejemplo, entonces la función va a ser de recubrir. Si es un órgano interno, en este caso, nos va a revestir. Un ejemplo de ello es el epitelio del intestino, que nos reviste. Retomando, una de las características del tejido epitelial son sus caras. En una célula podemos decir que contiene una superficie apical, y es aquella parte que da hacia el espacio libre de un órgano, o también denominado espacio libre lumen. Entonces a esta parte superior se le denomina cara apical. Cuando es una superficie lateral, es la que está en contacto con otras células, y es ahí donde se ubican algunas uniones intercelulares que permiten la adhesión de ellas, pues se le denominará cara lateral. Y por último tenemos una superficie basal que está unida con la membrana basal. Esta membrana basal la podemos imaginar como una alfombra, y sobre ella se ubican las células del tejido epitelial. A esta superficie basal se le denomina cara basal. Debajo
de la membrana basal podemos ubicar al tejido conjuntivo. Entonces, son tres caras en una célula del tejido epitelial que son las importantes. La cara apical, en este caso, presenta algunas especializaciones que ya las hablaremos. Tenemos la cara lateral y por último la cara basal. Cuando el tejido epitelial está distribuida por muchas células y estas células se agrupan en líneas o también llamados estratos, podemos decir que los estratos más profundos los llamaremos capa basal y a los estratos más superficiales o líneas de células de tejido epitelial más superficiales se le va a denominar capa apical. Otro elemento importante que es parte de una de las características son las especializaciones apicales y estas van a ser de tres tipos: las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. En las microvellosidades van a ser extensiones digiformes de la membrana celular y lo podemos observar. En el caso de los estereocilios son microvellosidades pero más alargadas. Lo podemos comparar y vemos, ¿verdad?, que son mucho más largos. Y los cilios son proyecciones semejantes a pelillos. La función de ellos es algunas de absorber y otras de transportar líquidos u otras sustancias. Ya conocemos las características del tejido epitelial. Ahora conoceremos los tipos de epitelios. Existen varios. Es por ello que en esta ocasión se van a clasificar como epitelio de cobertura y revestimiento y epitelio glandular. El epitelio de cobertura y revestimiento se caracteriza porque va a formar láminas que van a recubrir superficies internas. Y el glandular son invaginaciones de láminas de epitelio y tienen la capacidad de secretar sustancias útiles para el organismo. De los tipos de epitelio retomaremos el de cobertura y revestimiento, el cual se clasifica a su vez en dos. Va a ser según la forma de las células y según el número de capas o estratos. ¿Y cómo serán según la forma de las células? Estas pueden ser planas, también llamadas pavimentosas o escamosas, y tienen la característica de ser más anchas que altas. Su núcleo va a estar aplanado, como lo vemos en la imagen animada, y también tenemos la comparación de una imagen vista al microscopio. Otra forma en que aparecen es de forma cúbica, la cual va a poseer una anchura y una altura casi iguales. Queremos decir que tendrán dimensiones similares en todos sus aspectos y su núcleo va a ser esférico. Vemos en la imagen representada de forma cúbica
en una microfotografía visual microscópica observamos en la forma de las células. Por último, tenemos la forma de cilindro. Tienen mayor altura que anchura. Significa que será una célula alta y posee núcleos grandes y ovalados. Podemos hacer la comparación en la microfotografía, que sus células son más altas que anchas y sus núcleos pues son bastante prominentes. Otro criterio de clasificación es según el número de capas. Si tiene una capa, se le denominará simple. Como podemos ver, el grosor es una sola línea de células. Es por eso que lleva el nombre de simple. Vemos en ambas imágenes que solo está representado una línea de células. Cuando tienen dos o más capas, se les denominan estratificado. Vemos acá el grosor, que está compuesto de dos líneas de células, pero a estas líneas se les denominan estratos. Es por eso que su nombre se dice estratificado. Tenemos clasificaciones especiales y dentro de ellas se destaca el epitelio pseudoestratificado, el cual aparenta ser estratificado, o sea, tener más de una capa, pero realmente es una sola línea de células de aspecto cilíndrico. Todas tocan la cara basal. Sin embargo, no todas logran llegar a la superficie. Observamos con el puntero esta célula que no logra llegar hasta la superficie. Sin embargo, las células que se encuentran adyacentes a ella sí lo hacen. Este epitelio podemos observar que sus núcleos se encuentran en diferentes posiciones y esto le confiere el aspecto de ser estratificado. La palabra pseudoestratificado, podemos decir que pseudo significa falso y en su significado sería un falso estratificado. Vemos en la microfotografía cómo se encuentran dispersos los núcleos, cómo algunas células no logran alcanzar la superficie apical. Otro tipo de clasificación especial es el epitelio de transición, que se caracteriza por la forma que adoptan las células cuando el órgano que las contiene está contraído o relajado. Ejemplo de este tipo de epitelio se encuentra en la vejiga urinaria, en la cual se distiende cuando está lleno de orina, y la forma de las células que adoptan es de tipo pavimentosa o escamosa. Pero cuando está relajado el órgano, en este caso la vejiga va a estar vacía, sin orina, la forma de la célula
va a dar una apariencia de tipo abombado, como lo vemos en la imagen animada y en la microfotografía. Observamos el abombamiento de sus células. Al realizar las combinaciones de las dos características, tanto la forma de las células como el número de capas o estratos, obtenemos los nombres de cada uno de los epitelios. En los epitelios simples obtendremos epitelio pavimentoso simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple, y este va a tener especializaciones que son los cilios, pero también no las pueden obtener y se le llamará epitelio cilíndrico simple no ciliado. Y por último, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y no ciliado. En este caso, recordaremos que las células del pseudoestratificado son de forma cilíndrica y se le da esta ubicación. En los epitelios estratificados, la forma de las células que se encuentran más próximas a la cara apical es lo que les dará el nombre. Tenemos el epitelio pavimentoso estratificado, queratinizado y no queratinizado, porque contienen en abundancia o muy pocas cantidades la proteína queratina, que es una proteína intercelular fibrosa y dura que nos ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes del calor. Tenemos también en esta clasificación el epitelio cúbico estratificado, el epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio de transición, que ya decíamos que anteriormente su aspecto es variable según el estado de relajación o de distensión. Esto ha sido una parte del tejido epitelial. Posteriormente habrá otro video en el cual nos explique más a detalle los diferentes tipos de epitelio. Muchas gracias por su atención. Nos veremos pronto.